la gloria del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Alaban a Dios. Tome su asiento y Dios bendiga. Si hay alguien que nos está viendo por las redes, que Dios le bendiga. Hoy quiero en esta tarde hablar la vida que agrada a Dios. Amén. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Por la Biblia, por la palabra, nosotros conocemos y nos damos cuenta cuál es la vida que agrada a Dios. Y cuando el apóstol dice esto, lo está diciendo a la iglesia. En este caso, a la iglesia de Tesalónica. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. La vida que agrada a Dios. Cuando alguien no se preocupa por agradar a Dios, cuando alguien se descuida en su vida por agradar a Dios, su vida no va a ser una vida santa delante de Dios. Todo cristiano debe de guardar en su corazón que debe de vivir su vida en santidad para que su vida agrade a Dios. Amén. ¿Y cómo debo agradar a Dios? Pues la palabra tiene la respuesta. El apóstol Pablo habla de esta manera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo era un hombre que no le importaba agradar a nadie en la tierra, ni siquiera a las autoridades de aquel tiempo, el cual lo querían detener a él y a los apóstoles para que no predicara la palabra. Pero en cuanto se refería a hablar de Cristo, ellos no agradaban a los hombres. Los Hechos en el capítulo 5 habla sobre eso, ¿verdad? Querían detener a los apóstoles de hablar que Jesús era el Salvador. Entonces ellos dijeron: ¿a quién podemos agradarnos? ¿A ustedes o a Dios? Y ellos sabían que habían que agradar a Dios, pero bueno, era por predicar el evangelio. Pero una de las cosas es que Dios quiere que nosotros como cristianos debemos siempre tratar de agradar a Dios en todo. Porque si nuestra vida no agrada a Dios, eso quiere decir que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, tampoco podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mientras tú no te preocupes por agradar
a Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida, cuando tú empiezas a descuidar tu vida y tu vida le pertenece a Dios y tú no quieres y tú no recibes la exhortación y tú sigues en las cosas que son de este mundo, en la vanidad de este mundo, en las concupiscencias de la carne, en la inmundicia de la carne, entonces nunca podrás agradar a Dios. Debes de preocuparte de vivir una vida en santidad delante de Dios, porque si no hay santidad delante de Dios, entonces tampoco hay cielo. El cielo es para los que quieren guardar la santidad de Dios en su vida. A su nombre. La santidad es por dentro y la santidad es por fuera. Amén. Mientras tú quieras vivir santidad solo por fuera, pero por dentro no la vives, o solo por dentro y aparenta delante de los hombres que parece que vive santidad, pero no demuestras delante de Dios que estás viviendo santidad. Y cuando estás a solas, tú haces cualquier cosa donde nadie te ve. Entonces, ¿saben qué? No van a poder agradar a Dios. Hermanos, si no podemos agradar a Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Alaban a Dios, a su nombre. No podemos agradar a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Porque entonces, hermano, si no agradamos a Dios, es difícil que nosotros entremos al reino de los cielos. Aleluya. Hermano Diego, poneme al micrófono, las baterías. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? El problema está en tu decisión. El problema está en que tú debes de entender, estimado hermano y hermana. Y aquí está el apóstol Pablo exhortándonos, hermano, exhortándonos a que recibamos la exhortación en el nombre de Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros. Pablo no era cualquier hombre, hablándolo ya de un hombre sin Cristo. Pablo no era un hombre que predicaba sobre la santidad, enseñaba a la iglesia sobre la santidad. Y yo sé que el apóstol Pedro también habla allá en uno de Primera de Pedro, verso 16, sé santos porque yo soy santo. Sí. Pero el apóstol Pablo estaba interesado en que en la iglesia y todas las iglesias que él fundaba entendieran que tenían que vivir santidad para poder entrar al cielo. Amén. De la manera, hermanos, que si nosotros no estamos dispuestos a vivir santidad, si nosotros no estamos dispuestos a vivir santidad, entonces estamos en problemas. Y si estamos en problemas, hermano, porque no queremos vivir santidad, usted se queda del rapto de la iglesia. Amén. Se queda del rapto de la iglesia. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, que ya lo leímos. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, más y más. O sea, el deseo de un cristiano es vivir para Dios agradándole más y más. Yo les enseñé, dijo el apóstol Pablo, aprendan de nosotros, dice el apóstol Pablo. Condúzcanse bien. Lastimosamente, hermanos, hoy tenemos un flagelo de pastores que no enseñan la palabra de Dios como está en la Biblia. Lastimosamente, las iglesias están careciendo, hermanos, de palabra. Lastimosamente, el tiempo que vivimos, hermano, los hombres encargados de congregaciones no les importa cómo viva el pueblo.
Pues quiero decirle y darle una nueva. A mí sí me importa que usted debe de vivir para Dios una vida consagrada, porque a mí me importa que usted vaya al cielo, porque donde yo quiero ir, quiero que usted también vaya. Alabanzas al Cordero, a su nombre. Y el apóstol Pablo: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, él dice, le dimos instrucciones, pero eso venía de Jesús. Esta palabra viene de Dios. Esta es palabra revelada a los hombres, los apóstoles, para dejarla a nosotros. Si no existiera esta palabra, no hubiera evangelio. Pero esto existe porque fue una inspiración de Dios, obra del Espíritu Santo, que quedara esta palabra. Amén. Entonces, ahora vea usted, escucha bien, verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Estoy oyendo? Que os apartéis de fornicación. Y Pablo después de glosa y dice, después de ese verso, que cada uno de vosotros debe tener su propia esposa en santidad y honor. Esto es bien importante que la iglesia lo sepa. Sí. Escúcheme. Debe de tener, primero se debe apartar de fornicación, luego debe de tener su esposa, oiga bien, su propia esposa en santidad y honor. O sea, no es que aquel anda en fornicación y solo hay que salir de la fornicación y hay que vivir en inmundicia en el matrimonio. No, se trata de vivir santidad en el matrimonio. Amén. Sí. El matrimonio es algo que Dios lo constituyó santo. Amén. La forma de vivir en Cristo no es la misma forma de vivir cuando éramos mundanos, como vivíamos cuando éramos mundanos. En Cristo todo es diferente. Amén. Alaban a Dios. Aleluya. Todo es diferente. El que anda fornicando a escondidas, deje la fornicación. Y el que tiene su esposa, téngala en santidad. Amén. Sí, Dios estableció el matrimonio para que el matrimonio fuera santo en todas las áreas del matrimonio. Santidad. Pero hoy algunos matrimonios viven en las concupiscencias de la carne, haciendo lo que hacía en el mundo. En Cristo todo cambia. Todo cambia. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla esto? Porque el apóstol Pablo, hermano, quiere que nosotros como iglesia vivamos la santidad. Primero, la santificación, que os apartéis de fornicación. Segundo, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa, su propia esposa, en santidad y honor. Empezando primero por el trato verbal con la esposa. Cuando tú oras, el apóstol Pablo dice allá en 1 Timoteo, dice en el capítulo 2, verso 8, dice: quiero que los hombres
Oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Saben qué es santo? Sin ira, ni contienda. Primero tenemos que vivir santidad en nuestro matrimonio. Algunos piensan que santidad, vivir en santidad solo es venir a la iglesia, ponerse una falda larga, una camisa manga larga y ya vivo santidad. Eso cualquiera lo puede hacer, a tu mundano. Si quiere hacerlo, lo hace. Pero vivir santidad en el matrimonio, vivir una santidad verdaderamente como que agrade a Dios, es para aquellos que quieren ir al cielo en todas las áreas. Hoy tenemos hombres solteros y pícaros dentro de las iglesias. ¿Sí? Sinvergüenzas. Que vienen a las iglesias o van a las iglesias, pero afuera andan enamorando mujeres hasta comprometidas. Esos son sinvergüenzas y están en las iglesias. Aquí no hay nadie. No pueden buscarse una pareja para casarse, sino que andan tirando besos al aire. Miradas de fornicario. Por eso, tú que estás soltera o soltero, honra a tu padre. Ya puede ser varón, tiene que decirle a su madre y a su padre: fíjese que yo estoy molestando a fulana de tal, es cristiana. Pero un pícaro que no le dice a su mamá ni a su papá, que anda escondidas y ni le dice, ni no le dice al papá ni a la mamá, le va a decir al pastor. Y más si su mamá y su papá son apañadores del pecado. Ustedes siempre se ponen raros cuando yo tiro bombazos. Y más si son alcahuetes o son tolerantes del pecado, que miran que su hija y su hijo andan haciendo cosas terribles y cierran la boca y cierran los ojos y los oídos. Eso no puede ser. Un cristiano tiene que aconsejar a su hijo o a su hija que las cosas en el Señor son en orden. Si es cristiano, debe de vivir para Dios una vida santa. Y si es soltero, buscar una esposa, decirle a Dios que le dé una esposa, pero que no ande, hermanos, fornicando, hermanos, a diestra y a siniestra. Mire, en las iglesias se dan unos muchachos que tienen novias por donde sea. Son sinvergüenzas. Ay, en esas iglesias se dan eso. Y la nana y el tata se dan cuenta, pero no le dicen al pastor porque son iguales de sinvergüenzas. ¡Qué silencio! Me encanta esto a mí, que se pongan quietos ustedes. Cuando yo sirvo a Dios, debo de agradar a Dios. Cuando yo soy cristiano, aunque no sirva, hermano, como sirven otros, pero yo debo de agradar a Dios, porque es a Dios que debo yo de agradar, porque es delante de Dios que debo de vivir santidad. Por supuesto, el que está, hermano, que no está casado debe casarse, pues es normal. Pero el que está, hermano, soltero, busque una soltera, pídele a Dios que le dé una esposa. Pero algunos hasta mundanas andan buscando usted. ¿Ah? Son igual a Sansón,
que se buscó una filistea. ¿Ah? ¿Cierto? Óigame, un hombre que sirve a Dios, un hombre que es cristiano, debe de vivir aún su matrimonio en santidad. En santidad. Porque si no vive en santidad, ¿cómo puede agradar a Dios y cómo puede ir al cielo? Sí. Sí, hermanos. Santidad a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermano, cuando hay un matrimonio en santidad, honra a Dios. Amén. Sí, hay matrimonios, hombres lasciviosos, hermanos, con su esposa. Tengan cuidado. Ustedes no, porque son santos. Cuidado. Dios tiene un orden hasta en el sexo. Tiene orden. Y Dios estableció el sexo. Y no es pecado cuando el sexo es en el matrimonio. Pero tengo que agradar a Dios. Usted tiene que agradar a Dios. Porque si usted no agrada a Dios, ustedes parece que están oyendo algo raro, va. Háganse. Pero escuchen. ¿Sí? Hermanos, hay gente que no ha perdido aquellas costumbres, matrimonios que no han perdido costumbres cuando estaban en el mundo. Algunos se enojan cuando la mujer está en el periodo. Bravos están esos viejos. 7 días. A los 7 días le pasa. Ya le viene un poco la alegría. Viven pensando en cosas de la carne. ¿Ah? Ay, Dios mío. Hablar con ustedes esto, saber qué pasará a usted. El Señor se mete en todo, aunque ustedes no lo crean. Dios es un Dios, que yo soy un hombre y debo de vivir santidad delante de Dios en todas mis áreas. Santidad hasta mi vocabulario. Santidad en mi vocabulario. Pero sí. Si no agradamos a Dios, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? A veces, hermano, hay cosas que solo Dios las sabe. Y es delante de Dios que nosotros tenemos que santificarnos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Sabe qué es eso usted? No en pasión de concupiscencia. Deseos desordenados de la carne. Aleluya. Como los gentiles que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Mire usted lo que agrada a Dios. Lo que nosotros vivimos en oculto. ¿Agradamos a Dios? En todas las áreas. Por eso es que la vida cristiana, hermano, que no se lleva en cabalidad con la Biblia, con lo que el Señor enseña, ¿de qué sirve que nosotros digamos que somos cristianos si no nos santificamos para Dios? Hay unos pastores que dicen que Dios solo quiere el corazón, porque la gente, hermano, vive
como mundana, practicando las mismas costumbres del mundo y vistiendo igual al mundo y haciendo lo que hace el mundo, pues le digo que Dios se mete con mi cuerpo. Mi cuerpo. Sí. Cuando usted se guarda para Dios en su corazón, por fuera usted se va a guardar para Dios. Amén. Va a vivir una vida santa por fuera y por dentro. ¿Sí? Porque ya nosotros no practicamos las cosas del mundo. Ya nosotros no andamos haciendo lo que el mundo hace. Como él decía ayer, estábamos muertos en delitos y pecados en un tiempo, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. Oiga esto. Oiga esto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando alguien engaña a su hermano, no puede vivir santidad y no agrada a Dios. Cuando el hombre engaña a su esposa, no puede agradar a Dios. No estoy hablando de adulterio, en otras cosas. Sí. A mi esposa no pretendo ni siquiera pensar engañarla. No le hablo de adulterio en ninguna cosa. Mi esposa debe de saber quién soy yo. Debe de conocerme a mí. Si lo único que no puede verme es el corazón, pero los frutos sí los puede ver ella. Amén. Mi esposa debe de saber que yo nunca la voy a engañar en nada. Hay quienes dentro de las iglesias engañan a otro. Y algunos hasta el pastor se lo quieren dormir. Pero como yo no estoy dormido, bueno, usted no debe de pretender ni siquiera engañar a su hermano. No. Saben que yo vivo mi matrimonio y mi esposa se da cuenta de todos mis asuntos, toditos. Por supuesto, no malos. Y si fueran malos ya me hubiera dicho. Mi esposa se da cuenta todo. Hay hombres que no les gusta que su esposa se dé cuenta, ni siquiera cuando usan el celular. No les gusta que se lo esculquen. Algo encierran ahí esos tipos usted. ¿Ah? Algo encierran, y más si lo anda con patrón. Patrón se llama. Una cosa que le ponen ahí. La mujer no le gusta que el hombre le esculque su teléfono. No le gusta. Bueno, ¿y vos qué estás viendo ahí en mi teléfono? Porque tiene miedo. ¿Algún cachiflín es usted? Pero, como usted, porque usted a su mujer no le confía su teléfono. Yo sé que usted sí. ¿Ah? Que lo andan con una clave, hermano, o no sé cómo se llama, que solo ellos saben. La mujer no sabe cómo se abre el teléfono. Si con una Z o con una D, o una D de diablo, algo así. No sabe cómo se abre. Le gusta esculcarle a la mujer, pero que la mujer les esculque, no. Ellos sí, ¿no? Enséñame tu teléfono. Ya. Ya se meten hasta ver que han visto desde hace un año. Porque algunos de esos saben.
¿Saben cómo se miró desde el año pasado? Yo no sé esa tontera. Las cosas que se venden el año pasado, a ver cómo averiguan. Pero uno no debe de mentirle ni a su hermano, ni engañar a su hermano. ¿Sabe qué es engañar a su hermano? Cuando tú le demuestras a tu hermano que lo amas y no lo amas. Si amas a tu hermano, demuéstraselo. Sí. No podemos engañar a nuestro hermano, porque entonces no podemos tampoco entrar al reino de los cielos. No podemos engañar. Aleluya. Porque el Señor es vengador, dice. Pues no nos ha llamado, el verso 7, Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Un matrimonio que vive en santidad, viven felices en su casa, tranquilos. Ellos no los mueve nada. La esposa, hermano, es bien sometida a su esposo. ¿Sí? El esposo le hace algún reclamo, no hay problema. Y si sabe que se equivocó la esposa, pues le dice: sí, pues lo actué mal, pero no lo vuelvo a hacer. Así que perdóname. Así se vive la santidad. De otra manera no se vive santidad. Porque Dios quiere que yo le agrade. Lo otro, para vivir santidad yo tengo que tener paz con los demás. Si hay algo que usted no siente paz por algo, cuando encuentra a su hermano, usted no puede vivir santidad. Usted encuentra a su hermana y usted no siente paz por algo que no siente paz. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted no tiene paz con su hermano, usted no tiene paz, entonces tiene problemas. Si usted no tiene paz con la hermana de aquí, de la iglesia, o con el pastor, no tiene paz. Porque cuando la gente anda algo escondida, no tiene paz. Imagínese cuando su hermano o su hermana le sirva a usted en algo. Allá la encuentra y todo, y le da un café, y usted sabe lo que ha dicho de ella. No va a tener paz. ¿Sabe hasta cuándo va a tener paz? Hasta que suelte aquello y le diga a su hermana: hermana amada, no tenía paz. Un día yo dije tal cosa de usted y nadie, bueno, por lo menos usted no se da cuenta. Entonces, mientras usted no tenga paz con su hermano, usted no puede tener santidad. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que tener paz con su hermano, con su hermana. Por eso es que la Biblia nos habla sobre el amarnos unos a otros. Y si no nos amamos unos a otros, no va a haber paz en alguien, porque no ama al otro. Entonces necesitamos tener paz para tener santidad. Eso es como cuando usted le finge a alguien y oye la palabra. Usted no tiene paz, pues le fingí. Ahí está el problema. Nosotros necesitamos ser sinceros ante Dios y ante los demás, y tener paz entre nosotros, porque si entre nosotros no tenemos paz, no podemos ir al cielo. No. Por eso que para una mujer que su esposo no es cristiano, es difícil. Hermanos, si el hombre es perverso y todo eso, es difícil. ¿Sí? Porque tiene que llenarse de Dios completamente para soportar a ese hombre. Porque hay hombres buenos, aunque no sean cristianos, pero hay otros que son pícaros, hermano.
tipos viven con una mujer y con otra, y después vienen a echarse con la mujer, y la mujer lo recibe tranquilo, y bien sabe la mujer, pero dice es que así es él, dice. Sí. Y qué difícil, hermano. Hay mujeres que le dicen: no, hijo, hasta que se componga, papá, conmigo. Y si no, no. Hasta que deja a aquella mujer que tiene allá. Y si no la deja, aquí estoy yo sirviendo al Señor, santa para Dios. Amén. Porque yo no creo que una mujer, hermano, sabiendo que su esposo tiene otra por allá y está con ella, no creo que se sienta bien. No va a tener paz, aunque sea buena cristiana. No, es que tiene que soportarlo uno. Pues sí, si usted en la iglesia se predica que hay que soportar al esposo. Sí, pero si una mujer se guarda para Dios y mira que su marido es perverso y se guarda para Dios, no peca. Así de fácil. No peca. Porque imagine que un hombre le trae inmundicia y usted recibiendo inmundicia. Por eso dice que el matrimonio debe de ser santo. Santo. Aquí dice la Biblia: tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es para nosotros los cristianos. Amén. Aleluya. Hermanos, hay cosas que uno debe de tener carácter. Porque el hombre, hermano, no le interesa a la mujer. ¿Saben en qué se cubren los hombres? En llevar pista y comida. ¿Sí? Y hermano, y la mujer no, que una mujer decente, una mujer espiritual, no se dobla por comida o por dinero. No, le dice: hijo varón, te quiero mucho, pero componete. Vos andás un animalero. ¿Sí es que? Sí. Hermano, tengo que pelear. No, una mujer sabia no pelea. Porque, hermano, es terrible. Dios quiere que nuestro matrimonio sea santo. Y santo completo. Y nosotros como cristianos tenemos que agradar a Dios. Hermano, otra cosa, que no podemos vivir santidad si retenemos algo dañino en nuestro corazón. No puede haber santidad. Si retenemos algo que nos hace daño y que aquello le ha hecho daño a otro hermano. Mire cómo dice Santiago. Ya voy a terminar para despacharlos. Aleluya. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire, si hay contención en nosotros, si hay algo dañino contra cualquiera, ya no puede ser hermano. Si hay algo dañino, hermanos, en nuestro corazón, hay gente que dice: me cae mal tal persona. No. Si usted tiene esas palabras, es porque en su corazón hay algo dañado. Me cae mal tal persona. Mira, yo cuando le encuentro a esa persona, yo quisiera hacerme fantasma y que no me mire. No, hermano. El cristiano no debe tener ni siquiera una grismita de algo dañino en su corazón. La Biblia dice: los de limpio corazón, estos verán a Dios. Nada, para nadie.
aún lo que te hayan hecho. Nada. Y aunque tengas que soportar aquello, pero en tu corazón no debe de haber algo dañino. Nunca desearle un mal a nadie. Al contrario, el que te hace un mal, hazle un bien. Y esa se llama santidad. Hay quienes, hermano, les cae mal la vecina por las gallinas que vienen donde ella. Sí, por el gato, por el perro que se vino a hacer en el corredor de la hermana. Miren, le voy a dar, este animal si vuelve le voy a dar veneno. Le voy a echar matarrata para que se muera, porque ya no lo aguanto. Bien, hermano, un cristiano así le falta un hermano que nazca de nuevo. No, ¿cómo yo voy a? Hermano, si es un animal, sí, porque usted la tiene contra el dueño del animal, no es con el animal. Son cosas, hermano, que lo que tenemos que hacer es orar por la persona. Amén. Entonces, no debe de haber ninguna cosa dañina en nuestro corazón para poder vivir santidad. Debemos de ser limpios nuestro corazón, no desearle ni siquiera mal a otro, absolutamente nada. Porque hay personas cristianas, hermanos, que desean mal para otro. Algo otros hermanos no se alegran porque su hermano prospere, se molestan. Sí, no se alegran cuando miran a su hermano que ha prosperado materialmente. No se alegran, hermanos, más bien les da envidia y empiezan a cuestionar: ¿y cómo conseguiría este? No, es que yo me voy a dar cuenta, me tengo que dar cuenta. ¿Cómo conseguiría el carro este? ¿Cómo conseguiría esa casa? ¿Cómo? Y la gente tiene eso, hermanos, porque es dañino su corazón. Hermano, me gustaba una frase que decía un pastor. No es pastor, uno que hace contenido, será, hablando de los pastores, diciendo de que al pastor lo miran en un motivo, una bicicletilla, dice: ve, el Dios de ese pastor no le provee para nada. Pero si le miran en un buen carro, dice: ve, y ese pastor, ¿cómo anda ahora? Robándole a los miembros los diezmos y la ofrenda. ¿Cierto? Hermano, nosotros los pastores, hermano, Dios mío, ¿sí? Somos carta leída. Nos ven en un carro, dice: ¿y ese cómo ha conseguido ese carro? Dios mío, si tú te metes en la vida de otro, no vas a tener paz. No, es más, si las cosas andan mal, tarde o temprano salen a luz. ¿Sí? Por eso es que de Dios nadie se esconde. Y aún los hombres se van a dar cuenta de tal cosa. Las personas se van a dar cuenta. ¿Sí? Gracias a Dios, los que hacemos las cosas con honestidad, no tenemos miedo de nada. Amén. De nada. Porque Dios nos ayuda. Y sabemos que tenemos que agradar a Dios siempre. Alaban a Dios, iglesia. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios bendiga sus vidas. Hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga.